La estación Kisaragi. Hay lugares que no aparecen en los mapas. Lugares que existen solo para quienes están en el momento equivocado, en el tren equivocado. Si alguna vez viajas de noche, asegúrate de que tu próxima parada sea real. Porque hay estaciones de las que nadie regresa. El tren no se detiene en Kisaragi. Pero si lo hace, no intentes bajar. La historia de la estación Kisaragi apareció por primera vez en un foro japonés. Todo comenzó con un usuario que compartió su experiencia en tiempo real, un viaje nocturno en tren, una parada que no debía existir, y lo más extraño de todo, nadie más parecía notar que algo estaba mal. El nombre Kisaragi significa el mes del cambio. Un detalle que muchos han relacionado con la historia. Un tren, una estación que aparece solo para ciertos pasajeros, y un camino que no lleva a ningún destino conocido. Pero, aunque hay quienes creen que fue solo un engaño en internet, otros afirman haber estado allí. Otros aseguran haber escuchado el sonido de un tren que nunca llegó. Cuando Ayumi tomó el tren aquella noche, no imaginó que sería la última vez que vería su hogar. Era una estudiante universitaria en Shizuoka, y como muchas noches, volvía tarde después de una larga jornada de trabajo. El tren estaba casi vacío. Solo unas pocas personas dormitaban bajo la luz pálida de los fluorescentes. La joven revisó su teléfono. Sin cobertura. Algo extraño, pero nada alarmante. Se recostó en su asiento y cerró los ojos, dejando que el sonido monótono del tren la arrullara. Pero cuando los minutos pasaron, Ayumi notó algo extraño. Las estaciones que debía cruzar no aparecían en la pantalla de anuncios del tren. La vista por la ventana era solo un vacío oscuro, un camino que parecía extenderse infinitamente. No había edificios, no había señales de carretera. Solo un paisaje imposible de identificar. Un aviso luminoso parpadeó en la pantalla. Próxima parada, Kisaragi. Ayumi frunció el ceño. Nunca había oído de esa estación. Se levantó y caminó hasta la puerta del vagón, esperando ver algún letrero familiar cuando el tren hiciera su parada. El vehículo se detuvo con un susurro mecánico. Pero cuando las puertas se abrieron, un escalofrío recorrió su cuerpo. Ayumi miró alrededor. La estación no tenía la apariencia de un lugar funcional. El suelo estaba cubierto de grietas, las estructuras oxidadas parecían estar abandonadas hace años. Nadie bajó del tren. Nadie más pareció notar que algo estaba mal. Ayumi retrocedió lentamente, pero entonces vio un detalle que la paralizó. Las vías no tenían conexión con otras rutas. El tren había llegado hasta allí, pero no había un camino para salir. Un sonido ligero retumbó en la estación. No el chirrido del metal, no el anuncio de un nuevo tren. Fue algo más bajo, algo que sonaba como pasos. Pero no había nadie. El corazón de Ayumi comenzó a latir con fuerza. Miró hacia el fondo del andén, donde la niebla se hacía más densa. Podía jurar que algo estaba allí. Algo alto, inmóvil, observando. Las puertas del tren pitaron. Estaban a punto de cerrarse. Ayumi se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Pero cuando su visión captó un movimiento entre la niebla, su cuerpo reaccionó por instinto. Corrió. Se lanzó hacia el interior del vagón segundos antes de que las puertas se cerraran. Y entonces lo escuchó. Una voz. Suavemente susurrando su nombre. Desde la estación. Ayumi jadeaba, apoyada contra el frío metal de la puerta. Intentó calmar su respiración, pero algo era distinto en el tren ahora. Miró a su alrededor. Los pasajeros habían desaparecido. Las luces del vagón titilaban. No había ruidos de otros vagones, ni el sonido del conductor anunciando la siguiente parada. Ella estaba sola. Miró por la ventana. Ya no había ciudad.
Ya no había caminos. Solo un túnel interminable que parecía consumir la luz. Y entonces lo vio. El reflejo de alguien en el cristal. Pero no era ella. Era alguien más, sentado en el asiento al fondo del vagón. Sonriendo. Los registros de la estación Kisaragi son inexistentes. El tren que se detuvo allí nunca fue identificado. Ayumi nunca regresó a casa. Solo su teléfono fue encontrado días después. La última imagen en su galería mostraba un asiento vacío en el tren. Pero en el reflejo de la ventana había alguien más. Observándola. Esperando. Si alguna vez viajas de noche en Japón, revisa la ruta. Porque hay estaciones que no deberían existir. Y si ves Kisaragi, no te levantes. No intentes bajar. Déjanos saber si alguna vez has sentido que el tren que tomaste no iba en la dirección correcta. Suscríbete, comparte tu historia, pero sobre todo, nunca ignores una parada que nadie más ve.